Buenas tardes, gracias por invitarme a participar, aunque sea a la distancia, en esta hermosa feria Educación sin Barreras, organizada por el IFED de San José. Me presento, soy la profesora Antonieta Esteves, magíster en Educación Inclusiva e Intercultural, neuropsicoeducadora y especialista en dificultades y trastornos de aprendizaje, sobre todo en trastornos del neurodesarrollo y neurodivergencias. Agradezco profundamente que se abran estos espacios que son una voz para tantos niños, niñas y adolescentes que han sido sistemáticamente excluidos del sistema educativo. La primera pregunta que me realizan es, ¿qué tipo de barreras ha visto que enfrentan los estudiantes con condiciones diversas en el sistema educativo? Respondo que existen múltiples barreras. Algunas son visibles, como la falta de accesibilidad física o de materiales adaptadas. Las físicas o sensoriales pueden resolverse con recursos, pero las barreras actitudinales, los prejuicios arraigados, la rigidez pedagógica, metodologías únicas que no contemplan la diversidad y muchas veces una mirada reduccionista basada solo en el diagnóstico son las más difíciles de remover. Desde el marco legal, la ley número 18.651 de inclusión y derechos de las personas con discapacidad y la ley 18.473 de educación inclusiva buscan garantizar la igualdad de oportunidades, pero muchas veces esas normativas no se traducen en prácticas concretas. El sistema aún no garantiza la equidad, aunque las normativas están. El diseño universal para el aprendizaje, el DUA, propone justamente anticiparse a la diversidad desde el inicio, ofrecer múltiples formas de representar la información, de expresar el conocimiento y de involucrarse en el aprendizaje. Sin embargo, este enfoque aún no está plenamente internalizado en nuestras aulas, por desconocimiento y por no creer en él. La inclusión sigue dependiendo en parte de la voluntad y formación de cada docente. Todavía hay quienes piensan que adaptar es hacer menos, cuando en realidad es dar las condiciones justas para que todos lleguen a la meta, desde el lugar en el que están. Y lo afirmo porque lo he vivenciado. El mayor obstáculo es el ego docente. Cuando no hay apertura al cambio, cuando se ve la inclusión como una carga y no como un derecho, se perpetúan las formas de exclusión invisibles. Y eso en sí mismo es una forma de violencia, porque no se trata solo de enseñar contenidos, sino de construir autoestima, pertenencia y dignidad. La segunda pregunta que me proponen dice, ¿qué estrategias o apoyos han funcionado mejor para facilitar la inclusión? Cuando se trabaja desde el DUA, se parte de una propuesta flexible, pensada desde el inicio para responder a las distintas formas de aprender. Han sido claves entre los ajustes razonables, las adaptaciones curriculares, los apoyos visuales, la tecnología asistiva, la diversificación de actividades y los recursos accesibles. Estrategias como expresar múltiples representaciones del contenido, visual, auditiva, kinestésica, permitir diferentes formas de expresión, oral, escrita, digital, y dar opciones en la manera en que los estudiantes se comprometen con el aprendizaje, como el trabajo individual, colaborativo y proyectos, han mostrado ser altamente efectivas. También es fundamental organizar los tiempos, anticipar rutinas y respetar los ritmos personales. Pero lo que más transforma no es una técnica, sino una actitud, la apertura genuina a la diferencia, la capacidad de escuchar, de observar y ponerse al servicio del otro sin paternalismo. Contamos con políticas que promueven figuras como el educador de apoyo y equipos multidisciplinarios, pero sin una formación docente continua y un cambio real de paradigma, los instrumentos legales no alcanzan. También han sido claves las redes, familias, equipos de apoyo, colegas sensibles y, por supuesto, la tecnología adaptada.
pero todo eso cobra sentido si hay una convicción profunda de que todos pueden aprender y que nuestro rol es facilitar ese camino, no medir rendimientos estándar. Lo que verdaderamente marca la diferencia es la actitud docente. Cuando un educador se compromete, adapta sin que se lo exijan, valora las fortalezas del estudiante y celebra sus pequeños logros. Ahí ocurre la inclusión real, porque no se trata de estrategias perfectas, sino de un vínculo que sostiene y habilita. ¿Recuerda algún caso en que un estudiante haya superado grandes barreras y logrado avanzar gracias al apoyo recibido? Sí, muchos. Está el caso de un adolescente que me marcó profundamente, que tenía autismo. Era brillante, creativo, sensible, pero lo veían como conflictivo simplemente porque no encajaba en lo esperado. Durante años fue excluido y malinterpretado. Cuando recibió apoyos reales, no solo técnicos, sino también afectivos, cuando se organizó su entorno, se respetaron sus tiempos y sobre todo cuando alguien creyó en él, empezó a desplegar su verdadero potencial. Pasó de ser el chico difícil a participar en, en clase, en ferias y ayudar a otros compañeros. Y lo más importante, se vio a sí mismo como alguien capaz, digno y valioso. Ese es el impacto real de la inclusión. No solo habilita trayectorias educativas, sino que repara autoestimas rotas por años de exclusión. Cuando el aula deja de ser una amenaza, se convierte en un lugar donde sanar, florecer y creer en uno mismo. Y es ahí cuando la educación se vuelve transformadora. Y eso es lo que más me emociona de esta tarea, cuando el sistema acompaña y no empuja hacia afuera, cuando el aula deja de ser una amenaza y se vuelve un lugar donde sanar, florecer y creer en uno mismo. La pregunta 4 que me plantean es: ¿qué cambios cree que aún son necesarios en el sistema educativo para garantizar la exclusión? El sistema educativo necesita avanzar, más que nada hacia una personalización real del aprendizaje, ofreciendo a cada estudiante la posibilidad de aprender de la forma que mejor responda a sus necesidades. El cambio tiene que ser estructural, pero también cultural. Romper con la lógica de la homogeneidad y valorar genuinamente la diversidad. Pero sobre todo necesitamos docentes emocionalmente disponibles, sí, docentes emocionalmente disponibles y éticamente comprometidos, sensibles a las diferencias y dispuestos a revisar sus propias prácticas, porque de ellos depende no solo el rendimiento académico de un estudiante, sino su autoestima, su percepción de sí mismo y su derecho a imaginar un futuro. Y eso es una responsabilidad enorme que tenemos todos los docentes. La inclusión no puede seguir siendo solo discurso. Tiene que verse en las prácticas reales, en la formación continua, en las políticas que acompañan y no castigan la diferencia. Se necesita una ética del cuidado, porque el aula puede ser el lugar donde alguien recupere la confianza o donde la pierda para siempre. Y por eso, y eso no depende de una ley, depende de nosotros. La inclusión no es un favor, no es un deber normativo, es justicia educativa y eso nos interpela a todos. Muchas gracias por la invitación a participar.